Comenzamos a grabar la sesión. Recuerden participar y hacer preguntas a medida que vamos avanzando, ¿ya? Dice que esta sesión número 1 vamos a ver conceptos y estudios de gráficas de funciones, ¿ya? Y vamos a ver elementos claves. Consideramos que el estudio de las funciones sigue siendo una habilidad y una herramienta no solo para el cálculo, ¿ya? Sino que basalmente para nosotros, que vamos a trabajar en el área de gestión, va a ser una poderosa herramienta para interpretar gráficos, poder generar modelos, poder predecir comportamientos, ¿de acuerdo? De una manera más tradicional, podríamos decir, ya sin colocar la ciencia de datos o las probabilidades, sino que con modelos determinísticos, ¿ya? Y por lo tanto, eh, usualmente vamos a estar en contacto con gráficos, y los gráficos deben ser interpretados. Si observamos la imagen, ¿cuántos gráficos hay en ella? Cuatro. ¿Cuántos gráficos? Cuatro. Cuatro, perfecto, muy bien, hay cuatro gráficos, ¿verdad? Y en el dominio, ¿qué se puede observar en el gráfico? Ya, ven, es un concepto que no podemos olvidar porque lo vamos a ocupar ahora. Entonces, cuando hablamos del dominio, estamos hablando del eje de las X. Muy bien, Marjorie, de los años. Este es el eje de las X de nuestro gráfico. Entonces, en el eje de las X estamos observando los años. Y en el eje de las Y, ¿cierto? De recursos. Las tendencias, ¿verdad? Al uso. Entonces podemos observar que en el primer gráfico, que es de inteligencia artificial, nos vamos dando cuenta que el 2016 como que no era importante y el 2019 es importante el uso de la inteligencia artificial. Después vamos a ver que, bueno, después podemos entrar a hablar respecto a qué eh, importancia se le dan recursos humanos, pero más hoy día que otro tema es el que está vinculado a reclutamiento y selección, ¿de acuerdo? Mucho del proceso hoy día ya está automatizado y hay inteligencias artificiales que son capaces de analizar los currículums, ¿ya? Y establecer entonces los instrumentos que se requieren y valorar a los trabajadores, de acuerdo a los candidatos. Miren, plataforma de trabajo colaborativo, ya vemos que decrece y luego hasta el 2017 y luego vuelve a crecer. Vemos que en el 2000, respecto al uso de redes sociales corporativas, vemos que hay una tendencia constante entre el 2016 al 2018 y luego crece el 2019 y finalmente lo que es el e-learning, ¿verdad? Como que decae el 2018 y el 2019 vuelve a crecer, ¿verdad? Perfecto. Otro gráfico más. Ya. Dice emisión de licencias gestionables por mes. Entonces, en el dominio, ¿qué observamos? Meses. Ya, los meses del año, perfecto. Y en el eje de las ordenadas, ¿qué observamos? Ya, Porcentaje. porcentaje, ¿verdad? De licencias por mes, ya, sobre el total del año. Entonces, si observamos, ¿cuál es el mes que tiene menos licencias médicas? Octubre. Enero. No. El que- Octubre. Octubre, ¿verdad? Y tenemos un mínimo, ¿verdad? Vamos a decir que durante todo el ciclo del año tenemos un mínimo en el mes de octubre. ¿Y cuándo tenemos nuestro máximo? Enero. Enero. En Que se enero van todos de tenemos un... vacaciones. Claro, pero ¿por qué tienen... Sí, ahí hay que entender por qué si salen de vacaciones, por qué hay licencias médicas, ya es algo que después uno puede entrar Porque a hay estudiar. vacaciones más largas. Se imagina, las vacaciones con licencia. Ya, la cosa es que observamos que hay unos meses críticos, que hay menos y hay meses donde hay más, ¿verdad? Esto es súper importante en el estudio de las funciones porque vamos a decir que hay puntos máximos, mínimos y hay tendencias. Entonces, mire, entre enero y febrero decrece, decrece de un 10,2 a un 8,1. Y observamos otro decrecimiento acá, pues mire, 9,6 a 8,3. ¿Se da cuenta o no? Entre los meses de junio y agosto
y luego otro decrecimiento muy fuerte entre septiembre y octubre. Ya, aquí estamos diciendo que decrece. ¿Ok? Ya. ¿Y dónde crece? ¿Dónde hay el mayor crecimiento? Una pregunta trampa. ¿Ah? ¿Dónde está el mayor crecimiento de licencias médicas? De diciembre a enero. De diciembre a enero. Muy bien, perfecto. De diciembre a enero, ¿verdad? Claro, técnicamente este es un año y acá debe venir otro año con otro mes de enero. Pero si el comportamiento es cíclico, yo esperaría que en enero, ¿cuánto debería alcanzar la...? 10,2%. 10,2%. Claro, 10,2%. ese es el histórico, ¿verdad? Entonces yo esperaría que ocurriera eso y aquí estaría entonces un alza o un crecimiento muy grande de la emisión de licencias, ¿ya? Obviamente no se ve, por eso dije es pregunta trampa, porque esto es lo esperado. No es que va a ser así, pero es lo esperado, ¿ya? Y ahí ocurriría como un crecimiento grande. Perfecto. A ver, veamos. Sí, en el mes de febrero a marzo crece un punto. Entre el mes de abril y de junio, crece 0,9. Y entre octubre y noviembre, ¿cuánto crece? ¿Cuánto crece? 1,3. Un 1,3, ¿verdad? Sí. Sí, igual es como dentro del gráfico sería como el crecimiento más grande porque el de enero sería el esperado, ¿de acuerdo? Correcto. Bien, bien. Entonces aquí decimos que hay crecimiento, la función crece, ¿verdad? Y lo que está en rojo decimos que la función decrece. Bueno, dado entonces que permanentemente vamos a estar revisando gráficos, nos tenemos que hoy día concentrar entonces en tomar y rescatar los elementos de estudio de funciones, los conceptos fundamentales, para poder entonces habilitarnos para poder tener una comprensión más profunda de los gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, primera pregunta, que estamos recordando lo que vimos en álgebra. ¿Qué se observa en la imagen? Que se encuentra aquí al lado izquierdo de las preguntas. ¿Qué se observa en la imagen? Pregunta 1. El plano Perfecto. ¿Cómo se le llama? Plano. Cartesiano. cartesiano. Perfecto, muy bien. Se le llama plano cartesiano. Muy bien. Ya es el lenguaje que yo voy a estar utilizando, por eso estoy revisando estos conceptos, porque los vamos a estar utilizando permanentemente en cálculo, ¿ya? Ya, plano cartesiano. La segunda pregunta dice, ¿qué representan los números 1, 2, 3 y 4? ¿Se acuerdan o no? Los cuadrantes. Perfecto, los cuadrantes. Y cada cuadrante tenía un signo, ¿se acuerdan o no? Sí, positivo, negativo, así, eso. Correcto, muy bien. Cada uno de los cuadrantes tenía un signo. Entonces el primero era positivo junto con el tercero, el segundo y el cuarto eran negativos. Perfecto, muy bien. Pregunta número 3. Fíjese que estoy haciendo el diagnóstico. ¿Qué significa P de A, B? Son, Siguiente. son los puntos. Perfecto, significa punto, ¿verdad? Con la coordenada A, X, Y. correcto, con la coordenada A para X y la coordenada B o el valor de B para Y. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es un punto y esto es un eh, par ordenado, así se les va a llamar. Par ordenado. O también se le va a llamar punto cartesiano. Ordenado o punto cartesiano. Porque está en el plano cartesiano, por eso punto cartesiano. Ya, ¿qué representa P, A, B? El punto cartesiano. Perfecto, el punto. Un punto en el plano cartesiano. Perfecto.
¿Qué representa A? El Pregunta. eje de la abscisa. Perfecto. Muy bien. El valor en el eje de la abscisa. Perfecto. El valor en la abscisa. Perfecto. ¿Qué representa B? El eje de la y. El Es de la valor en la 8. ordenada. Perfecto. El valor en la ordenada. Muy bien. Perfecto. O en el eje Y. Perfecto. El valor en la ordenada. Estamos bien, ¿ah? ¿Se acuerdan de lo que vimos en álgebra? Pregunta, ¿qué representa X? Pregunta 7, ¿qué representa X? Tiene varias formas o representa varias cosas. ¿Qué representa ¿Eso es el X? dominio del recorrido, eso? Muy bien, perfecto. Representa el dominio, con certeza, el dominio. Representa el eje de las abscisas. O también representa la variable dependiente o independiente. Independiente. Independiente Independiente. Dependiente. Y el eje Y representa a la variable del recorrido. Dependiente. Independiente. dependiente, el recorrido o, La ordenada. la ordenada. Perfecto. Muy bien, excelente. Ya, ¿se van recordando Tanto el nombre. ¿se van recordando los conceptos? ¿Sí? Sí. Ya, ven que sí funcionaron las clases de álgebra, ven que se acuerdan, estudiaron harto, por eso les fue bien. Yo quedé muy conforme con ustedes como grupo. Yo eso creo que no se los dije, pero demostraron un compromiso destacado. Avancemos, ¿les Ah, parece? un punto extra entonces, profe. Porque eso era en álgebra, ahora esto es cálculo. Hay que seguir demostrando. Es más fácil. De hecho, cálculo es como es como seguir estudiando funciones, ¿de acuerdo? Pero con unas herramientas algebraicas un poquito más poderosas. Pero sigue siendo estudio de funciones, vamos a estar todo el semestre estudiando y profundizando funciones. Por eso partimos con esta nivelación conceptual. Miren ahora, algunos de ejemplos de estas funciones elementales. Entonces, responde, ¿qué nombre le corresponde a cada una de ellas? Ya, y aquí Función. yo les voy a ayudar aquí un poquito. Por ejemplo, f de x igual a 3, que si se da cuenta es una línea de tipo horizontal que está pasando ¿por qué valor? Pasa por el Por valor el 3. número 3. Correcto. Por el Entonces, 3. correcto. Entonces, esta función se le va a llamar función Constante. Constante. Muy bien, excelente. Función constante, ¿verdad? Y siempre va a ser una línea horizontal. ¿Ya? Y el valor que nos diga f de x, entonces por ahí es donde va a pasar esta función. ¿Ya? Y representa entonces una línea horizontal. Perfecto. Horizontal, perfecto. Esa sería la letra A en este caso, la primera función. La segunda función dice f de x igual a x. Y en este caso nosotros lo conocemos como función. Lineal. Perfecto, función lineal, ¿verdad? Muy bien. Y en este caso, esto es una línea, obviamente, que está inclinada, y es creciente o decreciente. Creciente. Siente. Perfecto, muy bien. Perfecto, es una línea creciente. Perfecto. Y por lo tanto, a cada valor de x le va a corresponder un valor de y, que en este caso, cuando dice f de x igual a x, significa que y es igual a x. Por eso aquí yo puedo marcar que el 2 en x se junta con el 2 en y. Recuerden que por notación, f de x significa y. ¿De acuerdo? Eso es por notación. Notación Profe, ¿le puedo significa hacer una pregunta? forma de escritura. Sí, por favor, hágala. Ya, mire, es que yo siempre tenía la duda porque siempre
cuando estudié con mi hermano, siempre decía f de x es el eje y, pero le llaman imagen. ¿Por qué le llaman eso? Ah, porque también al dominio y al recorrido, por ejemplo, al dominio también se le llama imagen, es otro nombre que tiene, ¿ya? Y al recorrido se le llama imagen. Ahora, ¿por qué preimagen e imagen? Porque resulta que primero yo tengo que darle un valor a X para que luego yo haga la operación algebraica y aparezca el valor de Y. Entonces, Del preimagen, eje y. claro, preimagen X, y cuando hago la operación algebraica con el valor que tiene X, ¿quién aparece? Imagen. La imagen. ¿Ya? Entonces es otra forma de describirlo. Ya algunos usan esa estrategia como para decir preimagen e imagen, pero es como una forma de nombrarlo. ¿Ya? Pero imagen significa dominio, imagen significa recorrido. Vamos con la letra C. Entonces aquí ya observamos una parábola, ¿se acuerdan de las parábolas? Y a las parábolas Sí, le llamábamos función de qué tipo. cuadrática. Perfecto, muy bien. Función cuadrática. Y en este caso la curva o la línea va a ser una parábola. ¿Sí se acuerdan? ¿Ven? Sí, pues entonces funcionó el curso de álgebra, ¿ven? ¿Aprendieron? Listo, letra D. Ahora tengo una curva. ¿Se dan cuenta? Tengo una curva que tiene como dos vueltas. Entonces en Una este, claro, como una n, ¿verdad? Entonces le vamos a llamar función polinomial. ¿Por qué, profesor? Porque mira, el exponente es mayor a 2. El exponente mayor tiene número 3. Entonces, todo lo que sea mayor a 2, le vamos a llamar función de qué tipo? Polinomial. Si es 3, si es el exponente mayor es 4, es 5, es 6, es 7, es 10, ¿cómo le vamos a llamar? Función polinomial, y la línea es una curva en el plano. Ya es una curva en el plano y ahí ya podemos ponerle. Después se estudian casos especiales donde van a ir apareciendo entonces nombres particulares de esas curvas en el espacio, ¿de acuerdo? Pero son muchos tipos de curvas diferentes y por lo tanto no, a medida que vayan apareciendo las vamos a ir estudiando, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo se le llama a la función cuyo exponente es mayor a 2? polinomial. Perfecto, muy bien, excelente. Polinomial. Y vamos a trabajar con esas funciones ahora en cálculo, con funciones de tipo polinomial. Dice que en el estudio de una Profe, función. Sí, ¿puede pregunta. colocar la PPT anterior, por favor? Sí, Solo ¿esa un está poco. bien? Ya. Recuerden que yo les voy a subir el PPT ya, así que no se preocupen. Ya, Ya, profesor, gracias. Que muy son mis bien. apuntes. No, sí, tranquilo. Ya. Ustedes tienen que decirme que me tranquilice un poco porque si no me apuro mucho. Cuando vamos a hacer un estudio de una función, fíjense bien, cuando vamos a hacer el estudio de una función, vamos a revisar algunos elementos de ella. Estudiar una función consiste en como, podríamos decir, como cuando uno va al médico. Ya uno va al médico y uno va con un malestar, le dice, oh, me duele la cabeza y me duele la guatita. Y entonces el médico va y dice, ya, a ver, y hace que uno se saque la polera y empieza a tomar los signos vitales, la respiración, y después como que nos hace una palpación para ver dónde tenemos el dolor, y le hace un estudio, ¿ya? Él va identificando dónde está el dolor, cómo se caracteriza, para él después mandarnos a hacer unos exámenes, y de vuelta con esos exámenes, más lo que él pudo revisar, nos da el diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? En matemáticas hacemos algo parecido con las funciones. Nosotros vamos a tomar a la función como que fuese una persona, metafóricamente, y vamos a revisarla.
vamos a ver su comportamiento, vamos a ver algunos elementos que nos van a permitir definir, definirla, ¿ya? ¿Qué elementos se revisa? Se revisa el dominio de la función, el recorrido de la función, los ceros de la función, los signos de la función, la monotonía de la función, que quiere decir crecimiento y decrecimiento, donde hay máximos y mínimos, la curvatura, concavidad y puntos de inflexión, la acotación y la simetría. ¿De acuerdo? Entonces todos esos conceptos tenemos que irlos revisando porque creo que el semestre pasado alcanzamos a ver hasta los signos de la función. Y ahora, a medida que nosotros vamos a ir estudiando derivadas y luego integrales, vamos a poder ir revisando los conceptos de monotonía, de curvatura, de acotación y de simetría. ¿De acuerdo? Entonces la idea del cálculo es que podamos profundizar en comprender cómo se comporta una función, cuáles son sus características, porque nosotros las podemos modelar. O sea, ya aprendimos el semestre pasado que yo observo un fenómeno real, recojo los datos y con esos datos yo puedo modelar la función. Pero luego necesito comprender la función y para eso tenemos estas herramientas matemáticas. Y ahora vamos a revisar algunos de estos conceptos para poder entender cómo poder realizar este estudio. Una de las preguntas, anoten allí, una de las preguntas de la evaluación número 1 va a ser realizar un estudio de una función. ¿Ok? Y yo ahí les voy a dar el listado de qué cosas quiero que ustedes revisen de ella, ¿de acuerdo? Ya, vamos entonces. Ya, el dominio de la función ya lo hemos visto, ¿verdad? Se caracteriza por ser los valores o los que se van a tomar en el eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Ya no van a ser necesariamente todos los valores, o sea, pueden ser todos los números reales, todos los valores de X, o pueden ser algunos valores restringidos. Y por lo tanto, cuando son restringidos, los vamos a anotar en forma de intervalos. Entonces, por favor, observe aquí. Intervalos. Ya, por ejemplo, si tengo el eje de las X, ya voy a dibujar puro eje de las X, ¿de acuerdo? Y voy a tomar el primer punto y el último punto, significa que tienen que quedar pintados los círculos. ¿Ya? Significa que la función va a tener en la parte final, el puntito va a estar pintado. Y en este caso, el dominio se va a anotar de la siguiente forma. Desde A y todos los valores hasta B. Y se coloca entonces los corchetes cerrados, mirándose uno hacia el otro. ¿De acuerdo? Y así sería el dominio de la función. Por ejemplo. Otra forma en la cual podrían colocarse sería al revés. Si están llenos los puntitos, ¿cómo podrían estar al revés los puntitos? Si no están llenos, ¿cómo van a estar? Vacíos. Perfecto, entonces van a estar así en blanco. En cuyo caso, vamos a decir que la función, justo el último punto, A, y el último punto B del otro extremo, no se van a tomar. Por lo tanto, la función considera solo los puntos que están después de A y que están antes de B. Esos puntos considera. Y en ese caso, se anotaría con intervalos que se llaman abiertos. ¿Ya? En este caso, esto sería cerrado. Cerrado, cerrado. Y aquí serían abierto, abierto. Esos vendrían siendo los valores intermedios entre A y B, ¿cierto? Correcto. Cuando es abierto, abierto, significa que yo solamente voy a tomar estos valores que están entre A y entre B. Y en cambio, cuando es cerrado, tomo A más todos los valores que están entre A y B, y además tomo B. ¿Ya? Ok. Y a veces puede ocurrir que los intervalos, por ejemplo, podrían quedar
Uno abierto y el otro cerrado. Entonces significaría que no toma A, toma todos los valores que están después de A y también va a tomar a B. Y en este caso, la gráfica o la representación en este caso sería intervalo abierto para A, intervalo cerrado para B. Viceversa también se puede en ese Sí, también se puede. cerrado Puede, para A, sí, tomando los intervalos y abierto para B. correcto. Cerrado para A y abierto para B. Pero hay otro tipo de intervalo más que tengo que mostrar, ¿ya? Entonces aquí sería cerrado para A y sería abierto para B. Hay un último tipo de intervalo, en este caso sería cerrado, abierto. Bueno, pero hay unas funciones que son como un poco díscolas, ¿ya? Y la voy a anotar aquí. ¿Qué pasa con esta función? Que solo tiene un punto en un intervalo que puede ser abierto o cerrado y luego se va hasta el infinito. En este caso, el intervalo sería cerrado por la derecha, por la izquierda en A y abierto hacia el infinito positivo por la derecha. Y todas las combinaciones, o sea, podría ser abierto en A hacia el infinito a la derecha. Podría ser, o al revés, podría ser, por ejemplo, que tengo A, que está abierto, y por ejemplo se va hacia la izquierda, en ese caso hacia el infinito negativo, en cuyo caso el dominio, ¿cómo quedaría? Hacia la izquierda, abierto o cerrado, Abierto. Abierto, abierto al y, menos y cerrado hacia la derecha. derecho. ¿Ya? Y así distintas combinaciones. Entonces yo voy, observo el gráfico y luego yo denoto entonces el comportamiento del dominio. Súper importante, ¿ah? Dado que, por ejemplo, en la revisión de los gráficos, cuando yo quiero ver una tendencia, un comportamiento, voy a restringirlo. Y necesito yo imaginarme la restricción. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Ya. Observo la siguiente función. Dice 1x menos 2 dividido por x menos 2. Me dan la gráfica de la función. ¿Se dan cuenta el tiro? Aquí me dan la gráfica y me llama poderosamente la atención. ¿Qué pasa con la función cuando el x vale 2? ¿Qué pasó con la función cuando x vale 2? Aquí está el 2. Esto vale 2. ¿Qué pasó en la izquierda de la función? ¿Hacia dónde se fue? Hacia abajo. Hacia el lado negativo. Hacia el infinito negativo, ¿verdad? En Sí. el eje de la y. Y en el eje de la y, ¿hacia dónde se fue? Hacia el infinito positivo. ¿Se dan cuenta o no? Y toma direcciones opuestas. Eso es un comportamiento interesante. Ya. Pero eso es del recorrido. ¿Qué pasa en el dominio? ¿Qué pasa en el dominio? Fíjese bien, todos los valores de x son tomados o no. Sí, hacia la izquierda, del 2. Y hacia la derecha, también, pues miren, todos los valores de x tocan en algún lugar a la curva azul. Pero ¿qué pasa en el 2? ¿Qué pasa No en el está 2? tomado. No la toma. Por lo tanto, yo voy a decir que el dominio de esta función, fíjese bien, son todos los reales menos el número 2. Y usted me dirá, profesor, ¿y cómo sabe que el 2 no lo toma?
Porque nunca, fíjese bien, esta es una regla, nunca, la voy a anotar, el denominador debe ser, ¿qué cosa? Cero. Negativo. Cero. Cero. Ah, ok. El denominador, nunca el denominador es cero. Donde sea cero es donde no existe dominio. Donde sea cero, no existe valor del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Ya, súper. Entonces, tomo el denominador, esta es una prueba súper fácil, pues tomo el denominador y digo, x menos 2 igual a 0. ¿Puede ser 0? No. No. Bueno, pero yo lo igualo a 0, pues, soy tramposo. Digo, es 0. ¿Pero para qué? Para poder despejar el x. Si el 2 está negativo, al despejarlo, ¿cómo queda? Positivo. Perfecto. Y ese valor es el que tiene que quitarse. ¿Lo ves? Y si no, observo la gráfica y me doy cuenta que hay una línea segmentada y digo, aquí no pasa nada. Aquí el dominio en ese punto no se toma. Y digo todos los reales menos el valor 2. A ese valor 2 se le va a llamar asíntota vertical. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que el dominio no tiene valor en ese punto? Miren ahora, me dan otra función. X más 4 dividido entre 2x menos 5. Pregunta, ¿cuál es el dominio de esa función? Sin mirar el gráfico todavía, ¿podría interpretar cuál es el dominio? Y la respuesta es sí. ¿Cómo debería ser si es algebraica? Debería ser todos los reales. ¿Pero qué dice la regla? ¿Qué no debe ocurrir? Que sea 0. Correcto. ¿Se hará cero en alguna parte el denominador? Lo probamos. Lo probamos. Probamos. Se hace 0. El denominador se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? ¿Cuándo se hace 0? Y resuelvo la ecuación de primer grado. Cuando x vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale x? Pregúntenme. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice, profesor? Probé, hice una prueba del denominador. Esta es la prueba del denominador. Cuando la función es una fracción, le hago una prueba al denominador. ¿Qué significa hacerle una prueba? Que tomo el denominador y lo igualo ¿a cuánto? ¿A cuánto lo igualé? A 0. A 0. Y luego despejo. Igualo a 0. Igualo a 0. Y luego despejo. Y el valor que me da al despejarlo, ¿qué cree usted? Ese valor es la asíntota. Es decir, donde el dominio existe. Y ahí está la gráfica. ¿Lo veo, no? Cuando x vale 5 medios, está la línea segmentada. No tengo que graficarlo, yo ya sé que eso va a ocurrir. Entonces esto le llamamos asíntota del dominio. O donde el dominio se indetermina. Entonces siempre voy a hacer eso. Prueba del denominador. Tomo el denominador, lo igualo a 0, luego despejo el valor de x y me va a dar el valor de la asíntota.
Y entonces usted me dirá, profesor, ¿y esto me sirve para algo, no? Pregúnteme, profesor, ¿y esto me sirve para algo? Profesor, recuérdeme que era la asíntota, que Ah, sí, sí, por sí, la el asíntota concepto se me olvidó. es el lugar en donde el dominio no puede ser calculado. También se le dice que se indetermina, ¿ya? Y entonces la función le pasa esto, fíjense bien, toma una dirección hacia un sentido, por ejemplo, en el eje de la Y se va hacia los negativos, en la izquierda de la asíntota, y a la derecha de la asíntota se va hacia arriba, hacia los positivos. ¿Se dan cuenta que esto mismo ocurrió acá con la otra función? Entonces cosas así empiezan a ocurrir, como que la función se corta y toman direcciones en sentidos opuestos. Es como que se divorcia en un momento de la vida, los X y los Y se divorcian. Y uno se va para un lado y el otro se va para otro. Suena raro eso, el divorcio. Ya. Y es importante, claro que sí, porque, mire, si yo vuelvo a revisar, en este caso, yo vuelvo a revisar mis gráficos, ejemplo, que estábamos revisando al comienzo, ¿se acuerdan o no acá? Ya, por ejemplo, yo observo este comportamiento de este gráfico. ¿Continuo o discontinuo? Es decir, ¿tiene alguna asíntota el dominio, sí o no? ¿Tiene asíntota el Eh, dominio? ¿Sí o sí, no? No, sí. No tiene asíntota. Porque mire, todos los meses tienen un valor o no, ni. sí, tienen un valor. Claro, todos los meses, entonces no tiene asíntota. Pero ¿cuándo obtendría asíntota? Cuando ocurra lo siguiente. Mire, voy a borrar este mes. Voy a borrar el mes de junio, voy a borrar el valor, y ahora yo le pregunto, ¿qué pasó en mayo? ¿Cuál fue el porcentaje de licencias médicas? 99,2. 9,2. 9,2. Ya, y en julio, ¿cuántas fueron las licencias médicas? 8. 8,9. Ya, y en junio, Hay un corte. correcto, y esa es la asíntota. No sé qué pasó ahí, no lo puedo determinar, y esa es la asíntota. ¿Queda claro el concepto de asíntota? Eso puede Sí, pasar, profe, cuando... Perdón, disculpe, sí, pregúnteme. Eso puede pasar, por ejemplo, como al analizar una base de datos, falta información. Correcto, falta dato, correcto, puede ser. Puede ser eso, por ejemplo, en una base de datos, pero en este caso, por ejemplo, una función puede ser una característica de la función. Es decir, voy a dar un ejemplo, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. Las empresas que son de carácter estacionarias en sus ingresos. Supongamos que estoy viendo una función de ingreso y me doy cuenta que, por ejemplo, hay empresas que no tienen trabajo, por ejemplo, durante enero y febrero. Por ejemplo, ¿qué empresas no tienen trabajo en enero y febrero? los profesores. Los- Los la colegios, nieve. no los colegios, de verdad. Los profesores, no, pues los colegios no tienen trabajo. El Por lo- colegio nunca cla- tiene. claro. Los Entonces, centros de esquí. Claro, En verano ya no hay nieve. claro, por ejemplo, en esquí, claro, las empresas de turismo no tienen nieve en esa fecha, pues entonces están detenidas. Entonces, se comportan así, tienen meses donde hay asíntotas, no Los solo uno. temporeros. Los temporeros, por ejemplo, en invierno no tienen trabajo, po. Mm. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que pensar que no todo es continuo. Tendemos a pensar que todo es continuo porque vivimos en un ritmo continuo, pero hay ciertos rubros, ciertos trabajos que son de tipo estacionario, o sea, se comportan así. Aquí tenemos una pura asíntota, pero por ejemplo van a haber funciones donde van a haber dos asíntotas, o tres, o infinitas. Y ahí vamos a ir viendo profesor, representaciones donde ¿y en las las vamos a ver. vainas de construcción? Sí, también por faena, po. Claro, claro, porque fijamos, pero ahí sería como una función acotada, una faena, porque parte en un momento y sabemos cuándo va a terminar. En este caso, lo que queremos decir es que es un comportamiento cíclico dentro de un infinito. El trabajo
el trabajo por atrato, no, no, porque sé cuándo comienza y sé cuándo termina. Pero lo vamos a ver. Y ahora, ¿cuántas asíntotas tiene esta función? 2. Correcto, tiene 2 asíntotas. La que sigue también tiene 2. Y si yo preguntara acá, por ejemplo, ya voy a anotar el dominio. Voy a anotar el dominio de la primera función. Es decir, el dominio de la función son todos los reales, pero ¿quiénes son las asíntotas? Cuente, por el lado 3. izquierdo. Por el lado izquierdo, ¿qué posición es esta? 2. Menos 2. 2 Correcto, negativo. correcto. ¿Y por la derecha? 3 3 positivo. positivo. 3. Correcto. Entonces sería el -2 y el 3. Y ahí dice todos los reales menos el 2 negativo y el 3 positivo. Vamos a poner ahí el signo positivo, que serían los valores donde está la asíntota. Y acá digo todos los valores de la función del dominio son los reales menos ¿quién? El menos 1 1. negativo ¿Ya? Y al otro lado y el el 2 2. positivo. Perfecto, muy bien. Y ahí yo ya sé que esos son mis asíntotas del dominio. La función se proyecta hacia el infinito por la izquierda y por la derecha, pero entre los infinitos esos dos valores no tienen representación. Profesor, las asíntotas siempre van a estar ubicadas en el dominio. No, también aquí hay una en el recorrido. ¿La observa o no? En este gráfico Sí. hay una en el recorrido. Dice que el recorrido de la función son todos los reales menos, ¿cuál es la primera asíntota? Y 1. está aquí, es el 1. Voy a cambiar el color, fíjese bien, porque voy a anotarla acá. Es aquí, es el 1, positivo. Y abajo, ¿quién sería la otra asíntota? El 0. Entonces se Profe, genera, ¿puede repetir? Le escuché entrecortado. Quedé con que era el 1 y después no escuché nada más. claro, entre el 1 y el 0. Entre el 1 y el 0. Entre el 1 y el 0. Entre el 1 positivo, la función pasa, ¿se da cuenta? No, pero después del 1 no hay nada. Y por la parte donde está como esta curva, llega hasta el 0. Entonces, en toda esa zona que yo estoy marcando aquí, no pasa nada con la función. Entonces yo voy a decir que son todos los reales, menos el intervalo, que va desde intervalo, en este caso, abierto, entre el 1 positivo y el 0. ¿Por qué lo estoy anotando en forma de intervalo y no en forma de punto? Porque aquí lo anoté como punto. Y este también está anotado como punto. ¿Por qué aquí lo anoto en forma de intervalo? Los espacios que no tienen nada. Pero es porque es mucho, mire, es toda una franja. ¿Se da cuenta o no? Son muchos valores que no tienen nada. ¿Lo veo o no? Todos esos valores que estoy rayando no tienen nada. No es solo un punto, es un tramo de puntos. Mm. Entonces, estos son para el eje Y y estos son para el eje de las X y se llaman asíntotas. Y son como comportamiento de la función, pues se comportan así. Ojo, una cosa importante. ¿Está anotada la expresión algebraica de la función? No, no está anotada la función. Miren, ¿dónde está anotada la función? Aparece. No aparece, pero aún así yo puedo estudiar el comportamiento, porque estoy revisando qué cosa, su gráfica. Interesante, ¿ah? No necesito ver la función para yo poder interpretar su comportamiento.
Vámonos al break, ¿les parece? 15 minutos. Ok. Ya, nos vemos. Bueno, profe. Grabando. Y ya, entonces ya vimos que la asíntota puede ser, por ejemplo, un punto, solo uno, pueden ser dos puntos, pueden ser en el eje de las X, pueden ser en el eje de las Y, también pueden ser no solo un punto o dos puntos, sino que también un conjunto de puntos. En este caso le llamamos a un conjunto de puntos intervalo. ¿Ok? Vamos a hacer más ejercicios para poder practicar. Ejemplo ahora. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con esta función? ¿Cómo es el dominio? Según lo que podemos ver, ¿todos los valores de X tienen imagen? ¿Todas las preimágenes tienen imágenes? ¿Todos los valores de X pueden llegar a un valor de Y? ¿Sí o no? Si yo tomo Sí. un valor Sí. de X, sí. Entonces, el dominio serían todos los reales. ¿Y el recorrido de la función? Si observo la altura de los puntos, tienen dos valores. Miren bien. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar la función como altura? 0. Perfecto, esa es la altura 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la altura máxima que pueden tomar los puntos? ¿El 2? 2. Perfecto, por lo tanto el recorrido está entre 0 y 2. Y 2. ¿Ven? Que ahora estoy diciendo que no son todos los reales, sino que ahora las alturas están restringidas solo a esos dos valores. Muy bien. ¿Qué pasa ahora con esta función? Esta Nos función volvimos locos. se ve rara, parece una mariposa, ¿verdad? Ah, ahí hay un punto. Parece un cruce ¿Cómo de se tren. llamaba? Y... Ay, Ya, correcto. Entonces vamos a detenernos y vamos a observar primero solo lo que pasa en X y después lo que pasa en Y. ¿Les parece bien? Ya. Eso es importante porque si no nos mareamos y queremos verlo todo al tiro. No, primero veamos qué pasa en X. Si observo en el eje de las X solo tengo una línea segmentada. ¿En qué posición está la línea segmentada? en En el 2. 2. Perfecto. Por lo tanto, yo puedo darme cuenta que todos los valores de X tienen llegada. Fíjense, excepto el valor 2. Por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los reales menos el 2. Positivo. Profesor está temblando. Sí, está temblando. Sí, Voy a papá. paciencia, paciencia. ¿Cómo No están? me da ¿Bien? miedo. Están bien, pero ya pasó, parece. Ay, mi departamento todavía se mueve. Todavía se mueve, pero... Uf, Mi hija se puso a llorar. uf, ya. Sí, ¿Le aquí, dan miedo, profesor? a mí no me da miedo, no, no me da miedo. Les cuento lo que me pasó, es que cuando yo tenía 5 años, nos pilló el terremoto del año 85, ¿se acuerdan o no? Bueno, algunos no nacían seguramente. Fue No. un ter- y fue un terremoto súper fuerte y vivíamos con mis papás, vivíamos en un departamento en el piso 10. Entonces ni les cuento cómo se movió y más encima se rajó el papel mural. Entonces parecía como que el departamento se iba a caer. Pero no era papel mural nomás. Y yo miré nomás y mi mamá me hizo que me calmara,
que no le tuviera miedo y nunca le tuve miedo. Ya, ¿cómo están, Bien, jóvenes? profe. ¿Sí? ¿Todos están bien? Fue Profe. despacito. Sí, Mi ya gato pasó. salió arrancando. Sí, los animalitos, es que ellos escuchan, escuchan el sonido de la tierra, cómo vibra la tierra, ¿ya? ¿Están todos bien entonces? Sí, profe. ¿Sí? Ahora sigamos. Ya. Esto es como extraño. Sí, ya. Ya, miren, es el 2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces yo hago la prueba, pues, tomo lo que está en amarillo, que es el denominador, ¿se acuerdan o no? Y lo igualo a cuánto, Igual a 0. y resuelvo la ecuación, Claro. De X igual. Me ¿cierto? da 2. Correcto. Y ahí está el 2. Ese 2 es el que está ahí, el que Oh, se ve se ahí. nota. ¿Lo ven? Perfecto. ¿Qué ocurre en el eje de las Y? Hay una trampa aquí en el eje de las Y, porque técnicamente esta asíntota es una asíntota diagonal, y esta tiene una técnica especial para calcularse. Esta no la vamos a calcular, porque hay que hacer un sistema de ecuaciones. No la vamos a calcular. Y no las vamos a considerar por ahora. Entonces voy a observar y me voy a dar cuenta que en el eje de las Y, voy a cambiar el color para que observen conmigo, en el eje de las Y, fíjense bien, todos tienen llegada en la función. Claro, algunos tienen doble llegada, ¿se dan cuenta o no? Pero no importa porque el eje de las Y. Entonces el recorrido de esta función van a ser todos los reales. Jóvenes, ¿están bien? ¿De verdad? Sí, profe, por acá sí. Profe, Sí, ya quedé preocupado ahora porque los demás están calladitos. ¿Están todos bien? Pónganlo en el chat, por favor. Todo por acá bien, Sí, profesor. profe, todo bien. Ya, y yo Sí, sigo profe, todo haciendo, bien. ya, porque yo sigo haciendo profe, clase, entonces después me pongo mal. Sí, profe, yo salí Ya, a ver a mi hijo. ya, estamos bien, profe. Sí, ya, lo que pasa es perfecto. que son materias complicadas y que hay que estar calladitos para entender. O por lo menos para mí. Ya, entonces aquí aparece un nuevo tipo de asíntota, que son las diagonales. Entonces hay horizontales, como esta es horizontal, hay verticales y también hay diagonales, ¿ya? Pero para esto hay que calcular un sistema de ecuaciones. Y no me interesa mucho, me interesa los dominios y recorrido por ahora, ¿ya? Entonces, estas que sean así diagonales, por ahora no las vamos a considerar, ¿de acuerdo? Pero también tienen una técnica para poder calcularlas, ¿ya? Y esta diagonal es una ecuación, ¿ya? Por eso no la quiero calcular porque es un sistema de ecuaciones y me voy a enredar en eso y yo tengo que avanzar hacia cálculo y no hacia álgebra, ¿ya? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, y ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Con seguridad, díganme el dominio. ¿Tiene asíntota esta función? ¿Sí o no? No, No tiene asíntota. Entonces el dominio son todos los reales. reales. ¿Y el recorrido? ¿Tiene asíntota en el eje de las Y? No tiene, profe. Por lo tanto, la asíntota se va a ver reflejada con una línea segmentada. No hay asíntota, por lo tanto, son todos los reales. Ahora, ¿qué pasó, profesor? Ya, esta es una función trascendente. Se la Quedó así llama después del temblor. no loca la función. Esta es una función trigonométrica, ¿ya? Es una función trigonométrica y aquí lo vemos porque dice seno. Ese sen significa seno, ¿ya? Claro, más o menos así fue el movimiento sísmico. Y así se siente la onda en realidad. Esta es una onda, ¿verdad? Y así se siente, así se comportan las ondas cuando las graficamos, ¿ya? Entonces, yo hago la siguiente pregunta. ¿Tiene asíntota esta función, sí o no? No tiene. No tiene asíntota, ¿verdad? Pero sí está restringida. Tiene un inicio y tiene un final. ¿Se da cuenta o no? Supongamos que nosotros la vamos a restringir. Y voy a observarla hasta ese punto que es el punto que conozco. Entonces voy a decir que el dominio de la función, yo la corté hasta este punto.
Entonces, ¿desde dónde viene? Desde menos pi, ¿y hasta dónde llega? A 2pi. Correcto, y ese es el dominio. Yo estoy diciendo que ese es el dominio de esa función. Y ahora el recorrido de esa función, ¿desde dónde? Sería 3 a menos 3. Correcto, desde el menos 3 hasta el 3, perfecto. Y ahí está restringida la función. Ese es el trocito de función que nosotros vamos a estudiar. ¿Lo ven? Entonces, el dominio del recorrido Pero ¿por qué del menos 3 y no del 3? ¿O eso da igual? es que siempre, cuando vamos a interpretar, el recorrido es de abajo hacia arriba. Y el dominio es de izquierda, Izquierda, derecha. correcto. Esos son los criterios, ¿de acuerdo? Entonces aquí es de izquierda a derecha. Y aquí sería de abajo a arriba. Esos son como los criterios, ¿de acuerdo? Así como vamos a interpretar. Entonces, mire, voy a volver a mostrar el gráfico en el cual partimos la clase. Miren acá. Cuando leemos el gráfico, ¿cómo lo leemos? Lo leemos de izquierda hacia la... Hacia Derecha. la derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, y de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba, ¿verdad? Así es como leemos los gráficos, así es como leemos las funciones, ¿de acuerdo? Son criterios en el fondo. Lo que me va a dar son herramientas, que si bien es cierto, las funciones, pero también las voy a ocupar yo técnicamente para poder tener criterios para interpretar datos, que es lo que nos interesa, porque en gestión y administración es lo que más vamos a recurrir, datos para poder tomar decisiones. Nuevamente, te hace la pregunta, ¿cuál es el dominio en este estudio? Son los años. Perfecto. ¿Cuál es el dominio en este estudio? Los Los meses. meses. Perfecto, muy bien, excelente. Aquí se habla Ay, del, ay, ya no entiendo nada. y acá se habla del recorrido, pero es que estábamos hablando del dominio del recorrido, y el recorrido, lo único que estamos diciendo acá, que son los valores que toma el eje de las y. En este caso, por ejemplo, si yo estoy estudiando esta función cuadrática, ¿cierto? Yo voy a observar que, supongamos que la vamos a contar hasta esa altura. Esa es la parte más alta, ¿verdad? ¿Y cuál es la parte más baja? Ese valor. Entonces, si yo tuviera que anotar el recorrido de esta función, recuerda el criterio, de abajo hacia Abajo arriba. hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de esta función? ¿Cuál sería? Menos 3. Menos 3. Menos 3 hasta el 3,6. A O ver, el 4. Sí, porque dice eso es 6. 6, 7, 7, 8. 8. 8. Este trozo de gráfica viene desde el menos 3 y llega hasta el 8. Y ahí yo estoy fijándome en el recorrido. ¿Lo ven? Es solo un trozo del eje de las y. Ahí está lo que yo quiero interpretar. Ojo, lo que estoy haciendo Profe, es, sí, estoy yo, restringiendo. Dígame. claro, ese es el punto, el 8 es el punto que está marcado. Pero, por ejemplo, si a mí me preguntaran, yo creo que yo me confundiría y partiría desde el menos 3 hasta el 3,6, que es lo que está marcado, o Pero, los puntos. ya. Ya, lo que ocurre es que tengo que concentrarme en que estoy revisando el eje de las y. Eso es el recorrido. Ya, y el recorrido siempre se cuenta hasta donde llega la Función. curva. Claro, supongamos que la curva no llega a ninguna parte. Supongamos que la curva sigue. Sigue. Entonces, yo diría que el punto más bajo es el 3 negativo Ujú.
y tendría que quedar así. Abierta la... Correcto, hacia el infinito positivo. Mm. Porque se va la curva, pues se va hacia arriba o no, por ambos brazos. Claro, Por el lado es izquierdo que y por eso es el lo que a mí, la impresión que a mí me da, po, Claro, con esa, con pero con mira este ahora. recorrido. Correcto, pero mira ahora. Yo intencionalmente hice esto y dije hasta aquí. Ya. Y si en una prueba no aparece eso, se Ha- da como Hasta el infinito. por asumido que es infinito. Ya, Correcto. Ahí ya más allá. tiene que quedar restringido. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque mire, cuando interpretamos el gráfico, mire, ¿cuál es mi valor mínimo? Y fue como yo le hice la pregunta. ¿Cuál es el valor mínimo de porcentaje de licencias médicas? ¿Cuál es el valor mínimo? 5,5 ¿Cuál es el valor máximo? El 10,2. 10,2. Ya, perfecto. Entonces, las licencias médicas que se van a tener que gestionar durante el año van desde el 5,5 hasta un máximo de 10,2. Y eso es un dato importante porque me voy a concentrar entonces en el total de trabajadores que voy a tener enfermos o fuera de su cargo. Y yo inmediatamente me concentro en esos dos valores. Lo que estoy haciendo en el fondo es decir cuál es el recorrido de la función. O sea, voy desde el 5,5 y llego hasta el 10,2. ¿Y cuál es mi tarea de gestión? ¿Cuál sería mi tarea de gestión? Si yo lo veo como un desafío ahora del área administrativa, que ese 10,2 Se ¿Baje? mantenga o baje. baje, obviamente, ¿verdad? Baje. Ese Hay que bajar. 10,2 baje. Ese 5,5 puede bajar, o sea, a veces como el piso, ¿ah? Pero puedo hacer que lo que esté más alto pueda bajar, ¿se da cuenta o no? Porque tengo valores más bajos, pues no sé qué pasa en enero. Entonces ahora tengo que entrar a estudiar qué ocurre ese mes para poder ver cómo lo arreglamos. Y el dominio de esta función va desde qué mes, Desde enero. Enero a Enero diciembre. hasta diciembre. ¿está bien o no? Desde el 1 al 12, Sí. claro, ¿verdad? Ah, ahí sí. Entonces ahora dice, analicemos qué pasa en esta función, pero ahora en el recorrido. Pasa aquí en esta función en el recorrido, pero ahora me tengo que concentrar en el eje del y. ¿Qué pasa aquí en esta función en el recorrido? Entonces voy a pasar un plumón. Miren, miren. ¿Se dan cuenta que la línea azul trata de no pasar por debajo de la línea amarilla? Por la derecha. Y miren por la izquierda, pasa exactamente lo mismo, trata de no subir. La línea azul trata de no subir. Por lo tanto, me doy cuenta que el recorrido de esta función serían todos los reales menos ¿quién? 0. Correcto, menos el 0. Porque esta curva azul no busca bajar y la curva azul no busca subir. Miren acá. ¿Cuál sería la asíntota? El recorrido de la función serían todos los reales menos ¿qué valor? Algo así como un 2,5. Me lo está dando, pues acá está, dice ¿cuánto vale esta altura? Claro, es Mire el como otro. 3 medios, 1,5. Correcto, 1,5. 1, 2, 1,5. Perfecto. Sí, 1,5. El gráfico lo está dando, ¿verdad? Que esa línea, lo voy a marcar con amarillo, las curvas azules tratan de no tocarla. ¿Se da cuenta, no? Ya, y ahora, solo el recorrido. ¿Y ahora qué pasa aquí?
Es bien interesante, mire. Pareciera ser que por la izquierda trata de no pasar para arriba del cero, ¿se da cuenta o no? Y por la derecha también. Pero ¿qué hace la línea que se encuentra en el medio? Lo cruza. Correcto, por lo tanto, todos los reales. Todos los valores del eje X, del eje Y tienen un respectivo punto. Todos los reales. Interesante este comportamiento. Y acá ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan o no? Que habíamos dicho que hay una franja, ¿verdad? Que el recorrido de esta función está limitado, ¿verdad? Profe, Sí, me confunde igual, por ejemplo, el tema del recorrido para analizar, ujú, porque ya, para analizar eso se tomó la línea esa que estaba marcando. esta, sí, esta. Sí, pero ¿y qué pasa? ¿También se tienen que analizar las otras? Es que mientras haya un tramo de la función que toma todos los valores del recorrido, o sea, todos los valores de I, con eso ya queda listo. Esto ya no es válido. Ya. Entonces es más relevante la que atraviesa todos los puntos. Claro, claro, Ya, claro. En cambio acá, aquí me queda claro que no va a tocar nunca, ¿qué valor no va a tocar nunca? El 0 cero. y el valor 1. Y entonces tengo un intervalo acá, 1,0. Porque es toda una zona, ¿verdad? Ujú. Claro, es toda una zona que no quiere tocar. Es como que yo trazara un rectángulo acá, pero aquí yo no puedo trazar. Bueno, pero es que no me va a quedar. Pero es como que yo trazara un rectángulo en donde ningún punto va a pasar. ¿Se dan cuenta o no? En todo ese tramo Ujú. no va a pasar la función. Bueno, y aquí ya lo habíamos definido y acá también el recorrido, ¿se acuerdan? Y aquí también lo habíamos definido. Y aquí me hace la pregunta, ¿cuál es el recorrido en este estudio? ¿Cuál es el recorrido? Los daños. 2016 al No, 2019. no, 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 ese es el dominio. Son eh, las tendencias. Humano. este es el recorrido. Muy bien, cuidado. El recorrido se observa siempre de manera vertical. Vertical. Las tendencias de recursos humanos. Y aquí yo me doy cuenta que no sé cuánto valen estos valores, pero ¿qué ocurre con la función? ¿Cómo es? Va creciente. Ascendente. Creciente, ¿verdad? Aquí constante decrece y crece. Constante y crece. Decrece, crece y sigue creciendo. ¿Lo ven? Pero el ver que decrece o crece se observa en el recorrido, en el eje vertical. Aquí, ¿cuál sería el recorrido del estudio? Los porcentajes. Perfecto. Esto que está aquí. Esto, perdón. Quedó súper mal. Ya, pero eso es el recorrido. ¿De acuerdo? Esto es el recorrido. Los porcentajes de licencia por mes. Que en realidad es el dato que me interesa. ¿Me interesan los meses? Sí, para saber cuándo ocurrió. Pero en realidad lo que la gente quiere ver son los porcentajes, po. ¿Ven? Las alturas. Los valores máximos, los valores mínimos. ¿Ya? Eso es lo que a los jefes les interesa, po. En las ganancias, en las licencias, en las pérdidas. ¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. ¿Les parece o no, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, Profe, Ya, sí, hasta nos tocó un temblor por medio de la casa. Oh. un presagio. No, son cosas de la naturaleza. Han habido hartos temblores últimamente, ¿ah? Así que cuídense y nos vemos el sábado, ¿ya? Ok, ya, profe. Ya, profe. profe. Muy bien, Subo la- cuídese mucho. Gracias, subo la clase y el PPT, ¿ya? Gracias, Gracias, profe. Karen, ¿va a Gracias. seguir siendo mi ayudante o no? ¿Va a seguir siendo la Obvio, secretaria? profe. Ya, súper. Hablo con Karen entonces, ¿ya?
Ya, nos vemos. Chau. Cariño, Chao, chao. profe. Chao, Ya, chicos. profe, gracias, Chao, chao. profe.